con respecto a la reunión que tuvieron los tres alcaldes, tanto el de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el de Quito, Pavel Muñoz, y el de Cuenca, en el cual, ¿cómo catalogarlo? Gabriela Sommerfeld, la Cancillería les llamó días antes de esta visita de Rubio y se mencionó también al cartel de los soles. Quizás ellos mordieron el anzuelo que les envió el régimen para aceptar una narrativa imaginaria. A ver, yo creo que con todo el cariño que le tengo especialmente a Aquiles, yo creo que debería asesorarse mejor, porque prácticamente ellos cayeron en una trampa, en una emboscada que les preparó el gobierno nacional. La rueda de prensa que al final de este evento giraba en torno al cartel de los soles, ¿no? Eso es lo que recogió la prensa. Y a través de estas tristes declaraciones de Aquiles, realmente, también un poquito sacadas de contexto, él dijo que si existe este cartel y que él va a combatir todos los carteles, sean de donde sean, ¿no? Pero ya estás avalando la narrativa del gobierno, una narrativa que, como ya lo he mencionado aquí, incluso el propio Departamento de Estado americano dice que este cartel es ficticio, que no existe. Pero ahí le tenías a Aquiles, ahí le tenías al señor Pavel Muñoz y también al alcalde de Cuenca, ¿no? Como prácticamente siendo parte de este circo armado donde quedaron muy mal. Porque además de esto, jugó muy bien esta carta el gobierno porque generó una crisis interna en contra del correísmo. Ya inmediatamente salió a responder Luisa González ante las declaraciones de Aquiles Álvarez y el tema de la fiscalización de los hospitales, que le estaba golpeando durísimo este escenario. El gobierno nacional prácticamente se disuadió, ¿no? Se tiró abajo. Y eso es lo de fondo. O sea, yo creo que ya hay que tener un poquito más de sentido estratégico para no morder este tipo de anzuelos que, créeme, si yo hubiese asesorado a Aquiles, o si hubiera asesorado a Pavel, que es improbable, porque yo soy un poquito más radical y el hombre es más, más tibio, no, yo le hubiera dicho que no vaya a este tipo de escenarios, porque es prestarte a esta mofa, prestarte a este circo, prestarte a este show, que además el propio Reinberg le fue prácticamente dando ahí una estocada a Pavel Muñoz en cuanto a la tarifa de seguridad que Pavel dijo que iba a eliminar y este otro como gallo obeso, como un tipo que incluso cree que tiene certificaciones para dar consejos o dar asesoría, le dijo que no me importe, yo me voy a hacer cargo de la seguridad. Y la seguridad, mira cómo estamos ahora, prácticamente destrozados como país, pero así se juegan en estos escenarios mediáticos, ¿no? Donde el relato debe ir consolidado con un dato, pero de la ficción es lo que vive el gobierno nacional y los datos que son evidentes, como la tasa de incremento de asesinatos, de sicariatos. Ayer nada más yo veía muy triste como una jovencita de 16 años le asesinaron en Manta. Estaba incluso con su uniforme de colegio. Pero todo esto se diluye, ¿no? Por estas operatas mediáticas que arma el gobierno nacional y deja muy mal parado tanto a Aquiles como a Pavel y al alcalde de Cuenca. Pero esto, pero esto se podría considerar como inexperiencia y te pregunto porque Abel Muñoz no es inexperto. Aquiles Álvarez ha recibido una brutal persecución política por parte del régimen, de la fiscalía y demás, y uno diría no es propio de alguien inexperto, pero se podría ver esto. Yo siempre digo, no lo leyeron, no lo intuyeron acaso, o quizás desde que aceptaron al régimen de Noboa sin tan siquiera cuestionarse que su candidata Luisa González no subió un punto de la primera vuelta a la segunda, quizás siguen esa misma narrativa, esa misma línea. A ver, en este escenario yo creo lo que hubiera hecho el gobierno nacional, ya me pongo el traje de estratega, Frank. Lo que hubiera hecho el gobierno nacional es prácticamente fabricar
esta fábula de que los alcaldes de de las ciudades más importantes del Ecuador, como son Quito, como son Guayaquil y como son Cuenca, no están a favor de la seguridad, porque no acudieron a este llamado que estaba dando en la Cancillería. Eso es lo que, digamos, en Algo términos similar con estratégicos, ellos hubieran algo, armado, ¿no? algo similar a lo que ha pasado con la Corte Constitucional. Tal cual, es que todas las personas que no quieren jugar a favor de ellos, estamos a favor del crimen organizado. Esa es la fábula que te venden como relato también que divide la sociedad ecuatoriana, porque si tú estás a favor de Daniel Noboa, eres una persona que combate el narcotráfico. Pero si tú eres una persona que criticas el mal accionar de este gobierno de porcelana, tú pasas a ser categorizado inmediatamente como un traidor a la patria, como un Claro, apátrida o como un que es lo más grave, ¿no? Como una persona que está a favor del crimen organizado. Entonces, a ver, esta lectura inmediatamente como asesor de ellos les hubiera dicho, ¿sabes qué? Este es el escenario que nos van a plantear. Pero nosotros armemos una estrategia de crisis para que esto no golpee del todo nuestra imagen, porque luego lo que sale es vergonzoso. O sea, tomas de Aquiles, tomas de Pavel y tomas del alcalde de Cuenca caminando hacia Cancillería y luego les preguntan cuál es la agenda que van a abordar. No tenían idea. O sea, exacto. imagínate ese nivel. Es un nivel de improvisación total para unas personas que tienen, en el caso de Pavel, tiene más de 10 años haciendo política, que me Claro. parece raro que no haya leído esto, ¿no? Aquiles y el otro, el alcalde de Cuenca, el alcalde Zamora, son más nobles, pero con todo lo pilas, que es Aquiles, se dejan embaucar en este tipo de emboscadas que al fin y al cabo logran su objetivo, ¿no? Que es que vuelva el hablarse del correísmo en términos de división social, ¿no? Y lo más grave, que es avalar este cartel de los soles, un cartel ficticio y que se deje de hablar de lo importante, como es la violencia, como es prácticamente que los hospitales están sin medicinas, está cayéndose a pedazos la infraestructura, o el tema de las carreteras que están comiéndose a los vehículos, ¿no? Una cosa de locos y hasta que producción termine de preparar la respuesta, hasta que producción termine de preparar la respuesta que ha dado la ex candidata presidencial Luisa González para este tema que ya se ha vuelto, y hay que reconocerle al régimen de Noboa el timing, cómo lo ha venido manejando. Sin duda alguna, el fin justifica los medios y en el caso de ellos lo han logrado manejar y dar la vuelta a una crisis que estaba brutal, como la crisis de los Eso. hospitales. Algo que ya parece que no ha pasado nada. Hicieron plantones, inclusive los que no han recibido las diálisis, y se ha venido mostrando también un descontento por parte de los trabajadores que no han recibido sus pagos. Hay un sinnúmero de cuestiones, pero sí hay que reconocerle al régimen de Noboa. Sabe manejar bien los timing y claro, después de esto, me sorprende que no hayan intuido un poco, por lo menos los alcaldes, tanto de Guayaquil como de la Revolución Ciudadana, porque cada vez, yo insisto en ello, cada vez que uno Ujú. agacha la cabeza, más le pisotean. Y eso lo decían nuestros abuelos. Y eso está pasando, pero frente a eso, la que no agacha la cabeza ha sido la candidata y presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Y vamos a leer lo que dijo en respuesta a Aquiles Álvarez, con todo cariño, alcalde Aquiles Álvarez, la postura contra la injerencia en Latinoamérica con el nuevo Plan Cóndor siglo XXI no es de un militante cualquier político, de un militante cualquiera político. Es la postura de Mashi Rafael, presidente vitalicio de la RS5, Luisa González, presidenta de la RS5 y del movimiento RS5 oficial. No es solo una postura contra Venezuela, sino contra el movimiento que represento, donde este gobierno sostiene que el presidente Maduro, líder del supuesto cartel de los soles, financió la campaña de la RC5, lo cual es falso, y lo he desafiado a demostrar sus palabras. La frontalidad y determinación para combatir mafias es la postura de la RS5 oficial, y no con show, sino con hechos demostrados. Frente a esto, ¿qué decir de esta manera también de responderle
a lo que ha dicho Aquiles Álvarez, aceptando un cartel, insisto en ello, porque tanto con Daniel como con otros colegas hemos investigado el tema del narcotráfico y hasta el día No de hay hoy nada, no hemos visto un solo indicio del cartel de los nada. soles, Daniel. A ver, yo le aprecio y le quiero mucho a Luis. Tengo una relación, digamos, muy estrecha con Luisa. Pero me parece que también estos comunicados, dar de comer a la prensa cuando se podía llamarle Aquiles, y que esto no genere un escarnio público porque ya se vuelve a hablar de la Revolución Ciudadana y hay muchos militantes incluso que en vez de estar a favor de esta postura, que prácticamente es no a la intervención de un país de América Latina, porque eso luego puede provocar que si se le da la gana, Estados Unidos invada nuestro país. Esto es lo de fondo. Esto es lo de fondo, pero se enojan los compañeros, ¿no? Se enojan y dicen, no, es que Luisa estuvo mala postura. Y a mí me parece que sí deberíamos manejar con más pinzas, ¿no? La situación. Yo estoy plenamente de acuerdo con el comunicado que emite Luisa. Pero esto siempre va a ser utilizado a favor del enemigo, como el Aikido, ¿no es cierto? O sea, ya viste los titulares que le sacaron, división interna otra vez en la Revolución Ciudadana. La crisis. Eh, Claro, generan estas crisis que son también autoinducidas y con esto todo el proceso de fiscalización que lo está haciendo muy bien la Revolución Ciudadana en cuanto a la crisis hospitalaria y sanitaria se deja de hablar. Pese a que el día de hoy hubo una marcha de jubilados, Frank, Sí, pero lo más importante para Ecuavisa y para Teleamazonas es que Luisa le respondió a Aquiles Álvarez. O sea, también es el nivel de servilismo, de esta descomposición política y social que es el Ecuador, que da a este niveles de shows políticos porque prácticamente han convertido a esto en una farándula, a una prensa rosa. No es casual que, por ejemplo, el dato de este feminicida Giovanni López, quien para las personas que no lo conozcan, fue quien asesinó a Sharon, quien era su cónyuge, se meta $19,000. Porque este hombre está entrenado para este tipo de accionares, está entrenado para hacer de la política o de algo importante algo intrascendente, un rumor. Es algo que no se debería poner atención, es chisme y eso está avalado prácticamente por el gobierno nacional, quien les mete $19,000 mensuales de pauta. Así se pagan a estos maquilladores de los verdugos de mi patria, como es Giovanni López, ¿no? Así que yo creo que en este momento hay que ser más estratégicos, hay que ser más sabios. No digo que des tu brazo a torcer, pero sí poder tener más tino porque luego este tipo de acciones son tomadas por el gobierno y nos enrostran en la cara como si nosotros fuéramos los causantes de este nuevo Ecuador donde el crimen se ha hecho el pan de cada día cuando en realidad son ellos los partícipes de esta fosa común con himno nacional. y parte también de las respuestas de la presidenta de la Revolución Ciudadana es esto. Bueno, le invitó a asistir a Aquiles Álvarez al Buró Nacional a pedir también para que pueda comprender la realidad. Yo no sé, pero y haciendo un paréntesis, uno en clases, tanto de comunicación, de relaciones internacionales y otras materias, uno se da cuenta de cómo va funcionando la narrativa y qué es lo que está detrás del discurso. Y lo primero que a uno le dicen es verifiquen los datos. Y por eso insistimos en ello, que el cartel de los soles es ficticio. No hay informes de la policía de ningún país europeo. Los de Francia lo desmintieron, Estados Unidos mismo los desmintió. O sea, eso es el principio de la verdad, no lo que dice Trump, porque Trump está demente. Y Está salir a loco. decir eso simplemente es para tratar de invadir a Venezuela y hacer algo similar a lo que hizo George W. Bush con Irak, cuando dijeron que tenían Ujú. armas de destrucción masiva. Algunos años después llegaron, ya invadieron, destruyeron el país,
le convirtieron en una fosa común o en un manicomio, cualquiera de las dos, como diría Galeano. Y al final, los propios de inteligencia dijeron nunca existieron armas de destrucción masiva. Y es que eso es lo que quieren hacer con Venezuela, independientemente de sus simpatías o antipatías de Maduro, esa es la realidad. Pregúntense cómo estaba Irak antes de la invasión de los gringos. Yo veía hasta los estudiantes, las estudiantes. Era una situación, claro, era un régimen dictatorial, pero convivían. Ahora vayan a ver cómo está Irak. Está destruido totalmente. Están en en unos conflictos al interior del país entre algunas de las etnias que están ahí. Ese es lo de fondo. Y vamos a ver lo que dijo Luisa González, perdón por el paréntesis, pero a veces me parece que es bueno dar esta forma didáctica para que la gente lo comprenda. No, y Ac- está perfecto, Fran, porque además, si tú eres amigo de los gringos, incluso dejan a dictadores como en Centroamérica que tienen vínculos directos con el crimen organizado. Había un presidente en Centroamérica que prácticamente el hombre hacía negocio con los narcotraficantes, pero como tienen este lema los gringos, ¿no? Puede ser un HDP, pero es nuestro. Esa era la filosofía de los gringos, ¿no? Como ¿A era ustedes con no les Somoza. sorprende? Correcto. ¿A ustedes no les sorprenda que pasa lo mismo con Daniel Noboa? O si no, preguntémonos, porque ya en un ratito vamos a preparar una declaración de Manuela Pic, que Manuela Pic no es correísta, incluso es una anticorreísta acérrima, y ella da unas declaraciones donde menciona que la familia Noboa exporta cocaína. Y por casualidades o coincidencias de este país mágico y maravilloso, en los últimos 4 años, el Ecuador es el principal exportador de cocaína a Europa. Y A Estados Europa Unidos. Y Estados Unidos. también. Entonces, reflexionemos sobre esto, no solamente sobre las narrativas que nos van creando como este cartel de los soles. Y ahora vamos a leer lo que dice Luisa en relación a la declaración desafortunada de Aquiles Álvarez. Y cómo no recordar a ese expresidente de Estados Unidos que dijo, Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y lo pongo entre comillas porque el presidente de ese entonces, si la memoria no me es esquiva, pero era el que estuvo dentro de la guerra, que tenía una condición de parapléjico. No recuerdo bien el nombre, pero él lo dijo de manera textual. Me parece que fue Reagan que lo citó textualmente. Y ustedes pueden googlear, pongan eso, y les va a salir el presidente de Estados Unidos que lo dijo. Nada más para remitirnos a que a Estados Unidos no es que no les gusta las dictaduras, sino que no les gustan las dictaduras de las cuales ellos no son partes, sino porque creen que se llevan tan bien con Arabia Saudita, por ponerles un ejemplo. La presidenta de la Revolución Ciudadana también dijo, ojalá ahí hayan hablado de, y por eso lo separamos en dos partes, el uso y destino de los recursos del aumento del IVA para seguridad, de cuántos delincuentes han sido pedidos y extraditados a Estados Unidos, de los recursos para los GATS, convertir a Ecuador en Cuba con una nueva cárcel de Guantánamo, en el caso León de Troya y la mafia albanesa, que ya lo comentamos brevemente con Daniel, y de la inversión en industria, educación, ciencia y tecnología de Estados Unidos en Ecuador. Muchos temas más de importancia para el país. Y ahí te pregunto, ¿por qué son estos temas importantes o no? Son sumamente importantes porque además lo de fondo es que, a ver, dentro de poco hay elecciones y lo que se ha visto de una forma macabra, la estrategia de Daniel Noboa es no dar los presupuestos a los GATS. ¿Qué son los GATS, amigos y amigos, amigas que nos están viendo? Los gobiernos autónomos descentralizados, entre los cuales están prefecturas y alcaldías. Lo que hace Noboa de una forma siniestra, porque este tipo es un mal nacido, esa es el apelativo a este hombre, porque yo no sé en qué cabeza cabe que por tu ego y tu vanidad es un trastornado mental, es un psicópata, no transfieras los montos que por ley determina para que tanto las alcaldías y las prefecturas hagan obra. Esto es lo que ha hecho de forma sistemática a lo largo de estos 2 años. Y con esto, obviamente, la gente, la ciudadanía está con el imaginario trastocado, pensando que es el alcalde o la prefecta o el prefecto que no quiere hacer obras, cuando en realidad
el gobierno nacional es quien no desembolsa este rubro, ¿no? Eso es como punto número uno y es algo que se debe hablar, que incluso ya estos organizaciones que están ahora integrándose, algunos alcaldes, la AME me parece, ya sacó una denuncia pública diciéndole, Novoa, nosotros necesitamos los fondos, si no, no vamos a tener obras. Y además, estas organizaciones son muy cercanas al gobierno, ¿no? O sea, ya para que pierdas el miedo, significa que estás debiendo los salarios, incluso decían en las declaraciones de prensa el representante de esta organización, a los propios trabajadores y obviamente no hay obra. Punto número uno. Punto número dos, que me parece que lo describe magistralmente Luisa, es por qué no desarticulan a la mafia albanesa, ¿no? La mafia Exacto. albanesa que acá tiene bienes, que acá tiene rutas, que acá tiene incluso ya brazos operadores que saben dónde blanquean los capitales. Esto no es nuevo. Ya en la Operación León de Troya, que fue un informe muy importante realizado por la Policía Nacional del Ecuador, ya detalla incluso, pero no hacen absolutamente nada. Incluso después de revelada esta información por la posta, una de este grupo todavía estaba blanqueando capital en una empresa. Entonces, Dianita Salazar, ahí le va parte de su legado, si me está viendo en Argentina, ¿no? Esto es parte de su legado de Anita Salazar. Junto a El otro, junto a Luque junto debe a estar Luque viendo Lecaro, no, están ahí pegándose unos mates y cagándose de y risa. obvio, porque así es este nuevo Ecuador, ¿no? Y lo que dice Luisa también con respecto a hacer una nueva, que acá se podría hacer un símil con Guantánamo. A ver, entendamos algo, Cuba todavía no ha podido sacar una prisión que tiene Estados Unidos de sus tierras. Y en esta prisión existen delitos de lesa humanidad atroces, atroces, amigos. Entonces, lo que yo entiendo de lo que menciona Luisa es que prácticamente lo que mencionó Sommerfeld, ¿no? Que nosotros vamos a recibir a migrantes, vamos a recibir a personas que no tengan antecedentes. No me jodas. Bukele recibe a muchos de personas que han sido capturadas por el gobierno estadounidense, como fue con unos venezolanos, Frank, y estuvieron recluidos en estas prisiones de máxima seguridad. Y Y luego, que fueron injustamente recluidos, dicho sea de paso. exactamente, fueron personas injustamente recluidas y luego Venezuela pidió por estas personas. Y obviamente Bukele le va a caer una demanda internacional sumamente fuerte, porque además de estas personas, como tú bien citadas, fueron apresadas de manera injustificable y sufrieron violaciones a sus derechos humanos. Lo mismo va a pasar aquí en el Ecuador. No tenga, o sea, yo tengo muchas certezas de esto, que personas que son incómodas para los norteamericanos les van a votar a estas prisiones como esta prisión del encuentro que ya lleva meses de retraso y los van a afincar ahí, ¿no? Y va a ser un descuento a la gran deuda que tenemos con el FMI. Cambiar prisioneros por deuda. Esto es lo que yo un poco leo de la descripción de Luisa. ¿Cuál era el último punto para nada más ya terminar con este tema? Con todo gusto. El de la inversión en industria, educación, ciencia y tecnología Sí. de Estados Unidos en Ecuador. Nada, cero. Aquí lo que tenemos de Estados Unidos, como iniciamos en el programa diciéndoles, amigos y amigas, es van a dar donaciones, ¿no? Van a dar donaciones de drones que ya en Estados Unidos deben estar prácticamente Obsoletos. destrozados, obsoletos. Una inversión de 13 millones de dólares. Gran huevada. Cuando el crimen organizado mueve billones de dólares porque ya no solamente estamos convirtiéndonos en un país que exporta, sino también en un país que cultiva. Y no lo digo yo, el propio Daniel Noboa lo dijo, ¿no? Dijo que ya había amplios cultivos, creo que dijo este Sorete, 3.500 hectáreas de cultivos de cocaína en el Ecuador. Hasta ahora no podemos comprobarlo, pero yo no lo digo, ya lo dijo el presidente de Cartón, aliado de los gringos, ¿no? Y los Entonces, esto no militares, me se... acuerdo que le refutaron, los propios militares de Novoa le refutaron aquello, pero quizás estaba Exacto. proyectándose al futuro, porque si los militares ya no están custodiando las fronteras, y por eso es que Ecuador actualmente es el principal exportador de cocaína,
para Europa y Estados Unidos, pues uno ya se tiene las respuestas, pero podría ser que Noboa ya estaba proyectándose al futuro. Continúa. Sí, 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 y lo único que tenemos de Estados Unidos es eso, ¿no? La supuesta mano dura, ¿no? En contra del crimen organizado. Mano dura que no ha dado resultado en ningún país del mundo. En cuanto a ciencia, tecnología, cultura, a Estados Unidos no le interesa. No le interesa porque quiere que seamos nosotros una colonia donde ahí manden a personas incómodas a que se refundan en estas cárceles de Nuevo Ecuador y prácticamente canjear esto por deuda, ¿no? Es lo que busca Estados Unidos. Y es lamentable porque además yo creo que el imaginativo de la gente, por toda la cultura que se ha ido creando en cuanto a la sociedad norteamericana, el progreso, debes viajar a Estados Unidos para tú tener desarrollo, esto también ha calado mucho y es una guerra cultural de hace décadas, ¿no? Porque además tienen unas industrias culturales como Hollywood y un sinfín más de artefactos, de dispositivos culturales que al fin y al cabo son ideológicos, crean en la gente esta concepción trastocada de la realidad, que te hacen pensar que Estados Unidos con Marvel y con el Capitán América te van a salvar del mundo cuando en realidad han condenado a muchos países, no solamente de América Latina, también de Medio Oriente, a una barbarie total. La realidad prácticamente de las industrias culturales que después de la Segunda Guerra Mundial se posicionó a Estados Unidos como inclusive el ganador de la Segunda Guerra, cuando la realidad era que la Unión Soviética fueron los que aplastaron a la Alemania nazi de, de Hitler. Pero las industrias culturales nos han lavado tan bien el cerebro que podríamos llegar a creer que inclusive en una lancha, como dijo Estados Unidos, transportaban ¿qué? Cientos de toneladas de droga y la cual parece que habría sido fabricada con inteligencia artificial. Lo de fondo es que no se comprobó que hayan estado, que esa lancha haya sido narcoterrorista, pero bueno, cada vez parece que las personas se dejan engañar más fácilmente y eso muestra un deterioro brutal de la sociedad. Daniel, No hubiera sido más sensato con toda la tecnología, la artillería de punta que tiene Estados Unidos, que les aprecien a estos supuestos narcoterroristas. obvio. Y una vez que les apresen, que digan quiénes son sus jefes, quiénes financian estas operaciones ilegales. Yo creo que por norma básica, dentro de las operaciones de seguridad pública, lo normal que tienes es capturarle al enemigo, que él te dé información y llegar a los mandos altos. Pero acá, de un misilazo, destruyen, supuestamente, porque no sabemos si además de esa lancha es real, destruyen esta lancha que llevaba alijos de droga. ¿Dónde vieron los alijos? Yo veo ahí una lancha chiquita, muy mal hecha. Dónde estaban los contenedores que se guardaban la droga? Son fábulas, ¿no? Son ficciones de este psicópata también de Donald Trump que ha hecho de la espectacularización de la tragedia un diario vivir a los pobres compañeros y hermanos norteamericanos, ¿no? Y es que esa es una vieja táctica. Pan y circo decían en la antigua Roma. La diferencia es que en la antigua Roma por lo menos había pan. Ahora, a nivel del Ecuador, solo hay circo y a nivel internacional parece ser que también, porque ellos son los que generan las desigualdades, invaden los países, roban sus recursos naturales y luego no quieren que exista este tipo de cuestiones como la migración masiva hacia Estados Unidos o también el tema del narcotráfico, que a la final, si ellos quisieran combatirlo, primero deberían cuidar sus puertos, sus aeropuertos y hacer un verdadero trabajo de inteligencia. O por último, no ser los principales consumidores, como diría Molotov, ya que de la droga, si bien es cierto, algunos países latinoamericanos son los productores, pero Estados Unidos son los principales consumidores. Y vámonos con el tema también de lo que dijo el Departamento de Estados de Estados Unidos, porque ustedes creerán que nosotros decimos que no existe una prueba del cartel de los soles, pues como les decíamos hace instantes,
El propio Departamento de Estado de Estados Unidos así lo aseguró. Vamos a proyectarlo en breves instantes, hasta mientras ustedes déjennos en la cajita de comentarios sus apreciaciones. ¿Creen que existe realmente el departamento, el cartel de los soles? ¿O es una ficción más, así como las que son acostumbrados los estadounidenses? No, los estadounidenses, ahí sí, corrijo, el Estado de Estados Unidos en crear. Déjennos en la cajita de los comentarios, ya lo vamos a proyectar, porque esto lo dice nada más ni nada menos que France 24. No lo decimos Daniel Granja ni Frank Pozo, sino France 24. A continuación, vamos a leerlo, por supuesto, porque aquí ya lo saben, a nosotros nos gusta decir las cosas con la fuente, por supuesto, y también con lo que aseguran los expertos. Ahí ya lo podemos tener, lo podemos apreciar. Perfecto, ahí está. Y vamos a leerlo a continuación. ¿Qué es lo que dijo France 24? En marzo, el último informe, ojo, en marzo del 2025, el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre operaciones antidrogas globales no mencionó el cartel de los soles. Ojo, no mencionó el cartel de los soles ni ninguna conexión entre Maduro y el narcotráfico. Estados Unidos no reconoció la reelección de Maduro en 2024, rechazada por la oposición venezolana y gran parte del mundo como un voto robado. Opinión de expertos, no existe tal cosa, así que Maduro difícilmente puede ser su jefe, dijo a la AFP Phil Johnson, analista del Centro de Estudios Internacional Crisis Group, sobre el llamado cartel de los soles. Entonces, si no existe este cartel de los Está. soles, ¿contra quién está combatiendo Donald Trump? Y dicho sea de paso, que algunos países, entre ellos Ecuador, se ha sumado, Daniel. Está combatiendo contra la soberanía de Venezuela. Está combatiendo contra que los pueblos tengan autodeterminación en su modo de ver la vida, porque no todo debe ser visto de una manera occidental como les encanta. Y lo más importante, lo que quiere Trump son las grandes reservas petroleras que hay en Venezuela. Eso es lo de fondo de esta guerra ficticia que está creando Donald Trump. Es para invadir Venezuela y que obviamente tomarse estas grandes reservas infinitas que tienen de petróleo y posteriormente destrozar países como lo que tú bien comentabas, lo que hizo en Medio Oriente, por ejemplo. Pero esto es lo de fondo, los recursos estratégicos. Esta pelea que ahora se está dando en este nuevo mundo es una pelea de la información a través de estos bulos como el cartel de los soles que crean grandes medios propagandísticos y te van distorsionando la realidad. Y lo segundo, los recursos naturales, que ya escasean en Norteamérica, ¿no? Porque es un país depredador, depredador, y lo que más hace falta allí es el petróleo. Entonces, lo de fondo es esto, crearte una guerra y tomar los recursos naturales, que no es nuevo tampoco, ¿no, Fran? Es la receta vieja de Norteamérica que ha aplicado a lo largo de su historia. Y es una receta que en ocasiones les ha servido de manera espectacular. Si no, preguntémonos cuántos holdings, cuántas empresas estadounidenses fueron a Medio Oriente después de haber invadido Irak, Afganistán, Libia, Siria, y cómo se han enriquecido unas pocas personas. Insisto, independientemente de los desagrados o agrados que incluso que puedan haber llegado a tener con alguno de estos mandatarios, Saddam Hussein, Bashar al-Assad en Libia y entre otros, lo de fondo, cómo quedaron esos países después, eso es lo que uno tiene que volver a pensar y tiene que mirar. ¿Queremos eso para América Latina? Algunos dirán, no, pero solo es a Venezuela, ¿qué nos va a pasar? ¿O qué tenemos que ver nosotros como Ecuador, como Argentina, como Colombia, como Brasil? Pues lo mismo pensaron en Medio Oriente, ojo. Con Irak lo mismo pensaron. Dijeron, no, sí, puede ser que tengan las armas de destrucción masiva. Y cuando vieron los informes, es que revisar y acordarse de los informes eran tubos, así como de O construcción, sea, que no había utilizaron nada. para decir que eso era las armas de destrucción masiva. Y ahora parece ser que la historia se vuelve a repetir. Vamos.
Y es que hemos preparado algunas cosas, amigas y amigos, por eso sus comentarios también son muy importantes. Vamos a proyectar porque dentro de toda esta parafernalia, también estos inventos, está, están algunos hechos y queríamos también mostrarles, hasta que producción lo tenga, un breve, un breve recuento, Daniel, de por qué es importante también observar y aprender de la historia de lo que pasó en Medio Oriente para no volver a repetir esos errores aquí en América Latina. Es importante porque la unidad de los países crean hegemonías. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tuvimos una idea maravillosa en la época donde coincidió grandes presidentes de izquierda, ¿no? Como fue Kirchner en Argentina, como fue el propio Hugo Chávez en Venezuela, donde fue Evo Morales en Bolivia, donde estuvo Rafael Correa, y desde la idea que tenían estos mandatarios es crear una unidad fuerte, ¿no? Una unidad fuerte para combatir este tipo de situaciones que son maniobras geopolíticas para destruir tu autonomía, tu soberanía y tomarse los recursos de cada país. Entonces se creó UNASUR, ¿no? Y UNASUR, digamos, cuando había crisis en ciertos países, tenía la posibilidad de maniobrar a favor de la democracia, que es lo más importante. Y es lo que ahora a través de que estemos divididos, que no haya una unidad de América Latina, sino que estemos fragmentados como isla, no importa si es Venezuela. A mí me cae bien o mal, me da igual Maduro, pero a mí sí me importan pues los venezolanos. Me importa que Exacto. no sean invadidos, porque no es que las invasiones son tan sofisticadas que yo voy a colocar un objetivo y solamente esa persona va a morir. Mueren millones de personas, amigos. Esto es lo de fondo. No es que Estados Unidos tiene chuta, tecnología tan bien quirúrgicamente teleobjetivada, milimétrica, donde llegan los misiles, donde llegan las balas en contra de los opositores, sino que se van cargando incluso a personas inocentes. Y lo que queremos desde esta trinchera es que no exista un derramamiento de sangre, porque les puede gustar o no Maduro, pero hay que respetar pues la soberanía de los pueblos. Hay que respetar y creo que por esto es importante ver la historia, ¿no? Si nos encontramos fragmentados, es por eso que Daniel Noboa no quiere integrarse, le da igual. Y es por eso que este traidor de Lenín Moreno también destruyó la UNASUR, porque no querían que exista soberanía de los pueblos y que seamos tutelados por países occidentales que al fin y al cabo nos imponen sus reglas sin tener el traje de nuestros sentires o lo que necesitamos los ecuatorianos, sino que te ponen, ¿no? Te voy a poner el acuerdo con el FMI. Al fin y al cabo, es tu salud y es tu educación. A mí no me importa. Mientras sigan pagando la deuda, perfecto. Y eso es lo importante, tener una balanza donde se sepa cristalizar los sueños de cada proyecto político de cada país y tener el apoyo de los otros países como son Chile, como son Colombia, como son Uruguay, como son Argentina, que de hecho me parece que Colombia, el presidente Petro, ha sido de los pocos que lo ha dicho con firmeza, ¿no? El cartel de los soles no existe. Así me gustaría también tener posturas de otros mandatarios, ¿no? Pero, y al cabo que no avalen también esto con el silencio es importante, como lo ha hecho Lula y como lo ha hecho Boric. Y eso es, y solo para ponerles en contexto, amigas y amigos, pruebas del cartel de los soles no existe, no hay informes policiales de algún país europeo, no existe, como ya lo mencionamos por parte del Departamento de Estados de Estados Unidos, algún indicio hasta marzo. Y pero ¿saben de qué sí existe pruebas? Y les voy a mostrar y les voy a decir tres ejemplos súper concretos. María Beatriz Moreno, expresidenta de ADN, fue acusada de narcotráfico. María Fernanda P., cuñada del entonces ministro de Agricultura Palacios de Noboa, se le encontró con 3 toneladas de droga el año pasado, en el mes de julio. Le encontraron con las manos en la más, que digo, en la droga.
con destino Rusia, con un valor aproximado de 254 millones de dólares. También está el caso de Novoa Trading, que en 2020, 2022 y 2024 exportó cerca de 300 toneladas de droga. Hay el caso, hay una persona, el abogado Lama, que está ahí. Pero ahí están las pruebas, ahí está donde debería mirar Donald Trump. Pero por el otro lado, claro, como les cae mal Maduro, van y quieren invadir a Venezuela. Y concuerdo con lo que dijo Daniel, va a haber un derramamiento de sangre brutal. Y no lo decimos ni él ni yo, sino nos lo dice la historia, lo que ha pasado en estos últimos años. ¿Y por qué? Por no solo el oro, no solo el oro, ojo, sí, no solo el petróleo, ojo, sino por las reservas de oro. Cuando vi el mapa de las mayores reservas del mundo, adivinen quién las tiene. Venezuela en el tema no solo petrolero, sino también minero. Y eso es lo que está en el fondo. Antes de finalizar con esta parte, ¿cuál sería la verdad monumental de esto? Tanto la visita de Marco Rubio en representación de Estados Unidos como de el cartel de los soles que ha tratado de posicionar Donald Trump y que algunos países ya lo han reconocido como tal. Daniel. Se ha perdido toda ética, ¿no? Porque recibimos a Marco Rubio, quien dentro de su esquema familiar tiene personas incluso vinculadas con el narcotráfico. Entonces estamos avalando un secretario de Estado que ha sido financiado por los fusiles de Estados Unidos, ¿no? Por esta organización que prácticamente quiere que se legalice la venta de armas. Estamos a expensas de que nos donen, porque ya no hay inteligencia ni soberanía en este país y dependemos plenamente de los norteamericanos, sin una brújula estratégica además, porque nada de lo que ha pasado, de los grandes anuncios que ha dicho Noboa se ha cristalizado en obras o en cifras palpables, ¿no? Ayer decían que se ha incrementado la capacidad de trabajo en el país. Eso lo pueden decir, pero la realidad es otra. Como cuando decían que el Plan Fénix iba a prácticamente sacarnos de este hoyo que ellos mismos lo crearon, que es el crimen organizado y hasta ahora no ha dado ningún resultado, o que, por ejemplo, iban a pagar a las clínicas dializadoras, a los hospitales públicos para que no se mueran enfermos como se mueren actualmente, pero nada de esto se ha cristalizado. Entonces, lo que ellos tienen es pura verborrea, lo que ellos hicieron a través de la avenida de Marco Rubio, de Rubio, es que se deje de hablar de temas específicos como son el tema de la ¿Quién más dice? salud, como son el tema de la educación, y colocarte estos destellos, ¿no? Estos destellos que al fin y al cabo no solucionan la precaria situación del país, como es el presupuesto de, creo que 13 millones de dólares que nos va a dar Estados Unidos, mientras la economía ilícita del Ecuador anualmente blanquea en el país grandes, exorbitantes sumas de dinero, pero de eso no se habla, ¿no? Solamente se habla de este tipo de anuncios que al fin y al cabo no han resolvido, como diría la asambleísta Centeno, la precaria sobrevivencia de los ecuatorianos.